¿Querés aprender de economía, filosofía política y ética libertaria desde tu casa o de donde estés? Esta es tu oportunidad. Inscribite en mi curso virtual y accede a las clases exclusivas pensadas para vos, donde vas a obtener todas las herramientas para comprender el complejo mundo actual y defenderte del Estado, sus políticas públicas y cuidar tus ingresos y propiedad privada. Envíame un mail a giacoclaseseconomia@gmail.com para obtener toda la información y medios de pago. Sin más interrupciones, sigamos con el video. Bueno, un gusto. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con Diego, que nos conocemos hace muchos años ya. Sí. Y primera pregunta, Diego, es ¿te parece que en el 2024 la libertad va a avanzar en la Argentina? ¿Va a haber cierta mejora en cuanto a esta suerte de festival de controles y de estatismos que estamos viendo los últimos años, décadas? A ver, yo sinceramente creo que Argentina es un gran ejemplo de cómo este sistema de gobierno, de organización gubernamental e institucional, es una máquina de empoderar el poder político en detrimento de los medios económicos, la propiedad privada y la libertad de los individuos, ¿no? Y en la tendencia promedio de largo plazo, que es lo que hay que mirar, esto es así en todo el mundo. Yo lo digo con cierta chanza, pero en serio es un pensamiento muy profundo que tengo. Desgraciadamente, cuando cae el muro de Berlín, cayó el muro de Berlín en 1989, para que Europa occidental le dijeran, pasen, vengan hacia el socialismo. O sea, salvo los que estaban atrás de la cortina de hierro, hoy en día son mucho más socialistas que hace 20, 30, 40 años atrás. ¿Ok? Y los únicos que no son menos socialistas son los que están atrás de la cortina de hierro. Ahora bien, Argentina es un caso extremo en este sentido. Los individuos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo vivimos cada vez más controlados. Los gobiernos tienen cada vez más información económica, financiera y privada nuestra, y eso es un grave problema, porque siempre va a ser utilizada en nuestra contra. ¿Ok? Dicho esto, y sobre todo entendido esto, hay que comprender que en la película estamos muy mal e inexorablemente, mientras que no cambie el sistema, vamos a seguir peor. ¿Ok? Y la prueba de esto es el sistema monetario fiat y el sistema financiero que trabaja a partir del dinero fiduciario, el encaje fraccionario, el prestamista de última instancia, que no es otra cosa que un sistema delineado para cobrar impuesto inflacionario, que es trasladar generación de riqueza de los privados hacia el sector público, a cambio de un botín que debe ser compartido para financiar gasto público creciente y endeudamiento creciente, ¿no? En Estados Unidos el ratio de deuda PBI pasó de 40 a 130%. La masa monetaria en términos del PBI se multiplicó 3,5 veces. Dicho esto, que es la película grande, como Argentina es un caso extremo, el que venga después del kirchnerismo, que creo yo que no va a levantar el cepo rápidamente de un día para otro, si después quieren se lo explico por qué, sí va a tratar de en alguna cuota relajarlo, en alguna cuota simplificarlo. Entonces, si nos ponemos el termómetro de la deslibertad, la temperatura bajaría de 42 a 41. ¿Ok? La temperatura de la deslibertad. O sea, no viajaríamos a la libertad. Tendríamos un alivio que, dado lo precario que son los planes económicos de dos candidatos, porque hay un tercer candidato que no tiene plan, no tiene equipo, no tiene nada, simplemente manda proyectos al Congreso y pone parche todos los días. Dicho esto, dado la precariedad,
creo que ese alivio del termómetro de la deslibertad, que bajará de 42 a 41, tampoco va a ser permanente. Lo más probable es que sea transitorio, ¿no? Una vez comprendido esto, hay que entender algo más importante. Y cierro la pregunta con esto. En Argentina no hay nada ni que se le parezca a una revolución de la libertad o un triunfo de las ideas de la libertad. Cuando nosotros miramos y vemos que Javier Milei fue el candidato más votado en las PASO del 23 de agosto, creo que fue pasado, no es que la gente conoce la ética de la propiedad privada, conoce la ética de la libertad y conscientemente elige ese camino para el futuro. No, la gente simplemente está hastiada de cada vez más Estado, cada vez más ahogo, mientras que eso les toca el bolsillo a ellos. ¿Ok? Entonces, vota contra lo que hemos tenido los últimos 10, 20, 30, 40, mi papá te diría 70 años, ¿no? Y Javier Milei simplemente ha sabido convertirse en el vehículo captor de ese hastío. Y desde su individualidad y sus objetivos individuales, es un mérito individual propio para él. Nada más que eso. Ahora, cuando uno lee encuestas y a la gente se le pregunta, ¿qué es más importante para usted? ¿Lo colectivo o lo individual? El 70% contesta lo colectivo. Solamente el 30% lo individual. Cuando se le preguntan, ¿usted está a favor de la privatización de YPF? El 70% le dice que no. Cuando le preguntan, ¿usted está a favor de la privatización de aerolíneas? No, soberanía en los cielos. Hay que tener una aerolínea de bandera nacional. 70%. Cuando se le preguntan, ¿está bien que la educación, los contenidos educativos, estamos en la universidad, sus contenidos educativos tienen que ser aprobados por la CONIAU, ¿ok? Sean impartidos por el Estado? Contestan el 70% que sí. ¿Por qué? Porque por la igualdad de oportunidades, que la igualdad de oportunidades es una quimera, no existe. La vara de la justicia, de lo justo, no puede pasar nunca por la igualdad, ni tampoco por la igualdad de oportunidades, porque va contra la esencia del ser humano y no existe eso. ¿En qué sentido? Yo estoy dando esta conferencia para todos ustedes en este mismo espacio físico, en este mismo espacio temporal. Y cada uno de ustedes va a recibir esta conferencia exactamente de manera diferente. ¿Por qué? Porque tienen diferentes gustos, preferencias, necesidades, entornos de escasez. Algunos me prestan mucha atención, otros nada, algunos algo intermedio, algunos se levantan, se aburren, y todos recibieron lo mismo, pero nadie lo toma igual. Entonces, la igualdad de oportunidades no existe. La gente cree que lo justo pasa por la igualdad. O sea, la gente está en la vereda de enfrente de la ética de la propiedad privada y de la ética de las ideas de la libertad. La gente sigue queriendo comprar un seguro contra su propio fracaso que se llama señor Estado. La gente sigue queriendo votar a un Mesías para que el Mesías le arregle por arte de magia todos los problemas que lo rodean. Ahora bien, ¿qué implica eso? Que si apareciera un Mesías que me arregla todos los problemas por arte de magia, no me tengo que hacer
responsable ni de los problemas, ni asumir los costos de dicho problema. Y si sale mal, le echo la culpa al Mesías y sigo buscando otro. Obviamente, esta cara de la moneda necesita la contrapartida. ¿Cuál es? Alguien que se crea el Mesías, porque para creer en un Mesías hace falta que haya un individuo que se cree un Mesías. ¿Ok? Porque si no hay ninguno que se cree un Mesías, la gente lo va a seguir esperando, ¿no? Diego, uno de los puntos que teníamos planteado como interrogantes y es los pro y contra de los dos principales candidatos, digamos, de la oposición. Javier Milei, ¿qué pro le ves? Estamos hablando en materia económica. ¿Y qué contra le ves? A ver, yo fui socio intelectual de Javier Milei desde el 2005 al 2019, o sea, 15 años. Puedo tener diferencias intelectuales importantes con Javier. Javier, él mismo lo ha reconocido. Yo soy quien lo muestro, lo sumerjo en la escuela austríaca. Javier él lo admite, un new classic, un nuevo clásico. Pero dicho esto, desde mi análisis subjetivo, como economista profesional e individuo, si a mí me hacen elegir en términos relativos entre Javier Milei y los economistas de Juntos por el Cambio, y cuando digo los economistas de Juntos por el Cambio, que conozco a todos, digo todos, pónganlos en fila, y todos, desde Melconian, Santangelo, pasando por La Espina, pasando por varios, me quedo con Javier Milei. O sea, me parece, en términos relativos, Javier mejor economista que el resto. ¿Ok? Acá te contesto, me parece mejor. Ahora, desde el otro lado, ¿qué tiene a favor? Porque ya no es un economista. No. Ahora tiene que contratar un economista. Lo cual es todo un problema. Es todo un problema. ¿No? Porque yo sé a cuántos economistas respeta Javier. Respeta a dos. Uno es profesor de esta casa, debe estar en su oficina, me respetaba a mí, respeta a un profesor que está dando clases en Columbia, grande, de 82 años, Guillermo Calvo, y no mucho más. De todo lo de Juntos por el Cambio, no respetaba a nadie. Entonces hay que ver a quién contrata. No lo sé. Y hay que ver el contratado cómo maneja la situación. Ok. Yo no le voy a dar consejos, es lo único que puedo decir, que sé cómo lidiar con el tema. Ahora, él es político, como dije. Tiene una ventaja. No tiene prontuario. Eso es una ventaja. Es una ventaja y que sabe usufructuar y que por ahora la gente lo valora. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un análisis, porque después me vas a preguntar por lo del PRO. ¿No? Yo hoy miraba con lo que se votó ayer en el Congreso, ¿no? Y te encontrás con diputados economistas, lo digo con nombre y apellido, no estoy diciendo nada malo. Luciano Laspina, que lo conozco hace 20 años también personalmente. Se quejaba, todos saben lo que decía ayer Luciano. Luciano hace más de 10 años que vota presupuestos que en la tendencia tienen aumento del gasto público, todos tienen déficit fiscal y todos tienen un capítulo de financiamiento vía emisión monetaria y un capítulo de financiamiento mediante colocación de deuda, que son impuestos futuros. Bueno, eso es un prontuario insalvable. Javier no lo tiene. Entonces, ahí tiene otro activo. O sea, en ese sentido me parece que, en términos relativos, casi microeconómicos, ¿no? Comparando los economistas de una banda versus los economistas de otra banda, que a ninguna de las dos le tengo simpatía,
En términos técnicos me parece a mí Javier mejor que todo el resto. Como político tiene una gran ventaja que son los que no tiene prontuario. Ahora, y no tener prontuario es tan, al menos con los resultados puestos de agosto, al menos hasta ahora, funcionó tanto, pero tanto, como activo, que fíjense que los partidos tradicionales, sobre todo Juntos por el Cambio, dicen, Javier no tiene experiencia, Javier no tiene equipo, Javier no tiene senadores, diputados, gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y pareciera que muchos de la gente dice, buenísimo, justamente de eso se trata. Si todos esos equipos, todos esos técnicos, todos esos gobernadores, todos esos diputados, todos esos senadores, nos trajeron hasta acá. Creo que te contesté, ¿no? Sí. Tema número 2, pro y contra de Patricia Bullrich y el equipo, obviamente. Bueno. O sea, ¿y qué diferencia ves en un eventual gobierno entre ambos? Perfecto, contesto. Vamos por el primero. Bueno, Patricia Bullrich tiene el problema del prontuario. Patricia Bullrich es política y ejerció altos cargos desde la segunda mitad del 90 hasta hoy en día. Hasta hoy en día, sí, hoy en día también porque es presidenta de un partido político de la política institucional. Así que sigue ejerciendo cargos. Con lo cual tiene un prontuario de, redondeemos, 25 años, casi 30, pongámosle. Prontuario que se agranda porque encima nunca fue fiel ni a ninguna idea ni a ningún compañero de ruta en esa política institucional. Fue peronista, fue de la Alianza, estuvo con López Murphy, creo que estuvo con Carrió también, fue y vino 4 o 5 veces por todos lados. Eso claramente le juega en contra desde mi subjetividad y parece que, al menos con los resultados de agosto, también, porque creo que individualmente, corríjame si me equivoco, creo que sacó menos votos que Massa, individualmente. Sí, seguro. Salió tercera. Sacó 18. Bueno, ahora, acá, y esto pasa con todo el andamiaje que hay detrás. ¿Por qué? Vayamos a los partidos. Juntos por el Cambio tiene por un lado al PRO. Ok, el PRO no se puede lavar las manos. El PRO es gobierno de la ciudad de Buenos Aires, poder ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires con mayoría en la legislatura. Hace 16 años, con mayoría no completo, pero ahora, cuando uno analiza y mira los números fiscales del gobierno de la ciudad, después de 16 años, lo único que hizo fue, en la tendencia promedio de largo plazo, aumentar el gasto público, aumentar los impuestos, aumentar la presión tributaria, agrandar la base imponible, agrandar el organigrama del Estado e inventar recaudación. Cuando digo inventar recaudación es muy grave. Le cobra ingresos brutos a todo el sistema financiero y no le alcanza. Y tuvieron que inventar recaudación. ¿Qué es inventar recaudación? Tuvieron que inventar un sistema eficiente de multa para todo. De multa para el comercio, de multa para las industrias que hay en la ciudad de Buenos Aires, de multa para el que anda en vehículos, de multa para el estacionamiento, multa que hay que pagar inexorablemente porque si no son muy eficientes a la hora de clausurarte, cerrarte, no dejarte manejar, robarte el auto, etcétera, etcétera. Todo ese prontuario juega en contra de la libertad. Sigo avanzando. Cuando seguimos pensando, fueron gobierno nacional. Fueron gobierno nacional 4 años. En los primeros 2 años de gestión, 2016 y 2017, aumentaron el gasto público en términos del PBI en relación a lo que había dejado el tándem Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof en 2015. Y tomaron endeudamiento
para financiar una política fiscal desmedidamente expansiva que, según ellos, iba a tener financiamiento por muchos años más. Recuerdo exponer en último lugar en el Congreso Económico Argentino, en el Hilton, y mis 3 colegas antes, hablando loas antes de las elecciones del 2017, que el macrismo iba pum para arriba. Yo me levanté y dije, voy a explicar por qué para mí todos mis colegas se equivocan. Y la segunda parte del macrismo fue pum para abajo. De hecho, tuvieron que firmar un empréstito de 57.100 millones de dólares, que terminaron siendo 47.000, o 45 en realidad, para poder llegar al final del mandato, hipotecando generaciones futuras con impuestos futuros, que yo lo digo medio en sorna, la Baring Brothers del siglo XXI. ¿Ok? O sea, tampoco lo ayuda. Cuando voy a los equipos económicos, ya confirmado el equipo económico de Melconian Santangelo, ¿qué podemos ver acá? Más de lo mismo de lo que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque quieren ser poder ejecutivo, ministros de economía, hace más de 20 años. Con Menem, siempre hablaron con Menem, siempre hablaron con Néstor, siempre hablaban con Cristina, siempre hablaban, ¿se acuerdan cuando subió con Alberto Fernández? Esto se relaciona mucho con qué venden y por qué los contratan. ¿Ok? Todo el mundo entiende, nadie es tonto acá. No hace falta agregar más. Ahora, ¿qué quiero decir? Siempre han sido socios del poder político y han lucrado con su cercanía al poder político en diversas formas. Esto tampoco lo ayuda. Y cuando uno analiza el plan económico, es increíble, porque lo que dicen mienten, y es más grave lo que no dicen, que ocultan. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo. Cuando uno lee el plan económico, no hace falta ser un gran economista para darse cuenta. El profesor Jorge Ávila me puede corregir si me equivoco. Primero dicen, voy a poner un ancla antiinflacionaria con un déficit fiscal cero. La teoría económica, en general, la teoría monetaria en particular, explica que el déficit fiscal no es un ancla que sirva como ancla nominal para anclar las expectativas de inflación, bajar las expectativas de inflación y con eso lograr bajar la inflación. ¿Saben por qué? Se lo explico muy sencillamente. Porque es mentira que la única fuente de emisión que existe es el déficit fiscal. Los políticos asociados con sus bancos centrales pueden emitir por otras razones. ¿No me creen? Vayamos al 2003, 2004, 2005. En esos 3 años tuvimos 4% de superávit fiscal, todos los años, redondeando. El Ministerio de Economía, con su Banco Central asociado, emitieron pasivos monetarios totales por 99%, crecieron 99%. La inflación se cuadriplicó en 24 meses. Pasó de 3.7 en diciembre del 2003 a 6.1 en diciembre del 2004 a 12.3 en diciembre del 2005. 24 meses de 3.7 a 12.3. ¿Por qué? Porque emitían para sostener el tipo de cambio. Tenían un target de tipo de cambio a la hora de conducir la política monetaria. O sea, tenían superávit fiscal y emitían y cuadriplicaban la inflación. Ahí tienen un ejemplo. O sea, se equivocan cuando dicen que es la única razón para emitir. Después, otro ejemplo, el año que viene. Nadie habla de que los ojeros van a dejar de estar obligados a pasar por el Banco Central y liquidar la soja. Esto es más, cuando uno escucha a los economistas de Juntos por el Cambio, dicen, porque el año que viene vamos a tener 22.000 millones más de soja. Un error epistemológico fenomenal. ¿Por qué? Porque comparan contra el 2022, o sea, comparan contra el récord. Es como si ustedes fueran técnicos de la selección de Alemania de fútbol y comparen
siempre que van a jugar un partido contra la semifinal del 2014 contra Brasil que ganaron 7-1. O sea, están comparando contra el mejor partido de todos. No, tienen que comparar con el promedio. Pero ahora, peor si tienen 22.000, porque eso muestra el apetito que tienen por esos dólares. Lo cual convierte a la política monetaria en endógena. El Banco Central tiene que emitir todos los pesos que sean necesarios, que muy probablemente sea un tipo de cambio oficial, que cuando venga la cosecha va a ser más del 100% más alto que el de hoy en día. Vaya a saber a cuánto se animan, ¿no? Van a entrar los dólares, van a emitir base monetaria y los dólares van a ir al activo. Pero los dólares los van a tener que gastar, los van a tener que usar para pagar deuda. Porque algún día vamos a tener que pagar deuda, algo, ¿no? Entonces ahí vemos como si los pesos quedan por un lado y los dólares se van por el otro, eso ahí tienen expansión monetaria inflacionaria aún sin déficit fiscal. Otro ejemplo. Entonces, la teoría económica que encontró, hay cuatro mecanismos para bajar la inflación que sirven como ancla. Los cuatro están ausentes en Juntos por el Cambio. Primero, tipo de cambio fijo. No hay con qué mantenerlo, o sea, no sería creíble, no anclaría ninguna expectativa de inflación, porque no hay reserva con qué mantener el tipo de cambio fijo ante cualquier movimiento dificultoso de mercado. Segundo, monetary targeting, que es conducción de política monetaria en base de reglas de instrumentos, manejar la cantidad de dinero. Esto se lo devoró Sandleris con la política de emisión de base monetaria cero después del acuerdo del FMI. No tiene en Argentina credibilidad. Tercera opción, inflation targeting, que es conducción de la política monetaria en base a reglas de objetivos que le brinda más discrecionalidad al político, que es manejar la tasa de interés para bajar la inflación. Y prender una vela, a mí no me gusta nada porque es un control de precios y del precio más importante de la economía, el tipo de interés, que lo desalinean con la tasa natural de interés. Bueno, se lo devoró Federico Sturzenegger. ¿Ok? Y como si esto fuera poco, nos devoramos el cuarto, que es el currency board, la convertibilidad, que nos lo devoramos con números infinitamente mejores que lo que tenemos hoy en día. El gasto público era 23% del PBI, la presión tributaria 19%. El ratio deuda-PBI era 60%, cuando hoy al tipo de cambio de verdad debe andar 140%. Veníamos de un proceso de inversión neta de los 90, o sea, teníamos mayor capital físico instalado, mayor productividad, que hoy en día que venimos hace 15 años con desinversión neta. Y, como si esto fuera poco, tenemos mucho peor capital humano, porque los pibes que salen de los colegios y de las universidades en la década del 90 y en el 2000 eran Einstein comparado con lo de ahora. Entonces, ¿qué sucede? Si una convertibilidad con esos números, con esa coyuntura macro y micro voló por los aires, hoy en día no tendría tampoco sustento. En este marco te plantea el bimonetarismo. ¿Qué es lo que dice? Pero hay que ver qué oculta. Si te dicen que va por el equilibrio fiscal, que ya no sirve como ancla, como expliqué, y te dicen al mismo tiempo, el déficit fiscal bien medido cuando sumo nación más provincia más municipios, es 43% el gasto público y 33% la recaudación. O sea, el déficit fiscal es 10, 11 puntos. ¿Esto qué implica? Que hay que bajar eso el gasto para llegar al equilibrio fiscal. Pero ellos hablan del 5%. Se lo tomo, porque soy bueno. Pero admiten que no van a bajar el gasto, no se puede bajar el gasto público enseguida a 5 puntos. Pero van a ir al equilibrio fiscal enseguida. Con lo cual te están escondiendo que van a ir por mucho más fiscalización, van a ir por mucha
más recaudación, van a ir por agrandar la base imponible con la mentira de cuando paguen todo lo que tengan que pagar, ahí vamos a ver y bajarle los impuestos a quien no tenga que pagar. La mentira de siempre. ¿Ok? Y la tienen servida en bandeja. ¿Saben por qué? Porque este gobierno deja más de 20 impuestos, más que los que tenía Macri, varias alícuotas subidas, pero recauda medio punto del PBI menos que lo que recaudaba Macri. ¿Qué quiere decir? Que este gobierno entiende que debe haber más economía en negro para subsidiar la tasa de desempleo y subsidiar la rentabilidad de las empresas y el nivel de actividad. Cosa que Juntos por el Cambio acabo de demostrar y comentar que no comprende. Pero esto le agregan el bimonetarismo. ¿Y por qué le agregan el bimonetarismo? Porque necesitan dólares. Entonces te tienen que vender el verso del monetarismo para ver si te convencen que traigas algún dólar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es el bimonetarismo? Es un blanqueo. Un blanqueo que vamos a tener que pagar, porque nadie va a pensar, te van a decir, che, no sería justo que no pagues, algo vas a tener que pagar. Patraña, siempre pagamos nosotros, nunca pagan ellos. Pero te tienen que dar un andamiaje institucional para que puedas usar esos dólares, que tal vez yo creo que van a ser pocos, algunos traigan. Y ahí aparece el bimonetarismo. ¿Cuál es el problema? Cuando aparezca el bimonetarismo, se va a iniciar una lucha por la demanda de esos pocos dólares. Y a la cabeza en punta, ¿a quién va a picar? El sector público, que lo necesita más que nadie. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Y después van a estar los industriales y después vamos a estar los individuos, que ahorramos toda la vida, ahorramos hoy en día y ahorraremos siempre en cualquier cosa que no sean pesos. ¿Ok? Elegimos el dólar. ¿Esto qué quiere decir? Que va a aumentar la demanda de dinero por motivo retención, por motivo ahorro en dólares, que no es otra cosa que demanda de dinero por motivo consumo futuro, porque uno ahorra en el presente para consumir en el futuro, y uno ahorra en dólares en el presente para que no se le haga añicos el poder adquisitivo, el consumo y la calidad de vida en el futuro. Ahora, ¿qué sucede? Si aumenta la demanda de dólares, pujando por estos pocos dólares, va a aumentar la velocidad de circulación de los pesos que haya. Sin olvidar que los pesos que hay son emitidos por el Banco Central de la República Argentina, son emitidos por los políticos, con presupuestos sancionados y promulgados por nuestros políticos, que desde que se fundó el Banco Central generaron números de suba del dólar y suba de inflación que no sé cómo se pronuncian. Tienen 20 dígitos, están en papel pintado. Desde diciembre del 2021 hasta la fecha, tenemos hoy 50 y pico mil de inflación, va a cerrar en 61.000, la inflación cuando se compare diciembre del 2023 contra diciembre del 2001, ¿ok? Y si el dólar tocara 990, tendríamos 99.000 de % de suba del dólar contra diciembre del 2001. En este marco, a lo mejor pueden lograr un respiro circunstancial, pero este plan económico de Juntos por el Cambio está condenado en la película a largo plazo a fracasar. Y no se les puede creer en la independencia del Banco Central, en la Carta Orgánica, en nada. ¿Por qué? Porque la credibilidad no se compra en un kiosco. Teoría monetaria básica. La credibilidad es consecuencia de la reputación. Y la reputación se construye a lo largo de años, 10, 15 años de hacer coincidir lo que se hace con lo que se dice. Ponerse objetivos y alcanzarlos permanente y sistemáticamente. Así tengo reputación y por ende logro credibilidad. La gente, en consecuencia, me cree, baja sus expectativas de inflación y por ende la inflación termina bajando. Juntos por el Cambio, la antítesis de eso. ¿Javier Milei arrancaría con credibilidad? Javier Milei corre un gran peligro. ¿Por qué? Porque su caballito de batalla
en la dolarización. Y hago una hipótesis de trabajo, ¿no? Como es su caballo de batalla, tengo mis serias dudas de que esté trabajando en un plan de estabilización tradicional, porque él está pensando en la dolarización. ¿Y cuál es el problema? Al menos a priori, y lo digo con todos los nombres y apellidos, la dolarización de Emilio Campo, la cual ha abrazado últimamente él, que no tiene nada que ver con el proyecto de dolarización que hicimos juntos en el 2018, está peleada con la ética de la libertad. Y todo lo cual está peleado con la ética de la libertad está peleado con el individuo. Y si está peleado con el individuo, está peleado con la propiedad privada, inexorablemente cuando pasa al terreno utilitarista, obtiene malos resultados. ¿Por qué digo esto que estoy afirmando? Primero, porque es un proyecto de dolarización que se dolarizaría endeudando. ¿Ok? Hablábamos con el profesor Ávila recién. Si los bonos cotizan a 33 centavos, para colocar 40.000 millones de dólares necesita 120.000. Si le damos changuín y le creen a Javier, que es lo que vos decís, y sube una cotización a 50 bajo la par, para que te den 40.000 millones de dólares, necesitas endeudarte por 80.000. O sea, más allá de las cuentitas ficticias que haga con los activos del Banco Central, que yo no estoy de acuerdo en absoluto, y los profesores del SEMA tampoco, va a haber crecimiento del endeudamiento neto. Y eso es más impuestos a futuro. Es menos propiedad privada y menos libertad para gente que todavía no nació. ¿Ok? Porque se habla de colocación de deuda a 30 años. Dicho esto, ¿quién coloca la deuda a expensas de endeudar durante 30 años a los argentinos? Los bancos, que van a cobrar un fee. Pongan el 1%, el 1,5% o a 80.000, a 120.000 y hagan las cuentas del fee. ¿Ok? Eso no está muy bien, porque eso es a expensa de la gente. Porque la gente después va a tener que pagar impuestos para devolver eso. Dicho sigo con el análisis ético. ¿Cuál es el problema? Que acá se mezcla con el utilitarista. Si Javier dolarizara muy rápido, ¿se acuerdan que le dije que la convertibilidad voló por los aires con un gasto público del 23, una presión tributaria del 19, una deuda, ratio de deuda sobre el PBI de 60? Oye, todo eso está duplicado. Y un poquito más también. Entonces, vos necesitas hacer reformas estructurales muy profundas, que Javier tiene razón. Hay que bajar el gasto público 15% mínimo antes. Entonces, si cayeran los 40.000 millones de dólares y no se hace eso, viene una hada madrina y nos regala los 40.000 millones de dólares, que nadie lo va a regalar. Nos endeudan por 40.000 millones de dólares. Sin esas reformas previas, la dolarización sería percibida como transitoria. ¿Ok? ¿Y qué implica que sería percibida como transitoria? Que Argentina tendría una tasa de interés más alta que Estados Unidos. Y la dolarización tiene que tener apertura de capitales. Entonces, ¿qué sucedería? Entrarían capitales del exterior para usufructuar la tasa en dólares más alta que Estados Unidos y arbitrarla. Ahora, ese ingreso de capitales aumentaría la demanda doméstica y habría un boom de actividad. Ahora, el precio de los no transables, como mi consultoría, el fee del abono del club que está acá a la vuelta y otras yerbas, el electricista, el mecánico, aumentaría en dólares, con lo cual la inflación de Argentina bajaría en forma importante, con al comienzo un boom de actividad, pero no bajaría como Estados Unidos. Tendríamos más tasa de interés,
mayor inflación que Estados Unidos, con muchísima menos productividad del capital físico y del capital humano, mucho menos productividad en nuestra economía. Entonces, en algún momento, si en la convertibilidad duró 10 años, casi me olvido de decirlo, casi me olvido, profesor, encima la dolarización tiene encaje fraccionario. Casi me olvido, perdónenme. Justamente, el gran problema de lo ético tiene encaje fraccionario. Exactamente. Bueno, ni hablar. Ni hablar del problema del liqui pase, pero entiendan lo que es desde lo ético. Es una dolarización que le permite a los bancos crear dinero bancario en dólares desde la nada, inventado. Crear depósitos en dólares desde la nada, inventado. Dar crédito inventado desde la nada, sin contrapartida genuina de ahorro, cobrando una tasa de interés del doble de Estados Unidos, por decir. Un negocio espectacular para los bancos. O sea, porque es un negocio inmoral, es a expensas nuestra. ¿Ok? Todo esto que expliqué haría percibir la dolarización como transitoria. En algún momento la entrada de capitales dice, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá hicimos los negocios, se revierte. Cuando se revierte la salida de capitales, ¿qué sucede? Viene el ajuste deflacionario de la economía, se lo digo sencillo, algo parecido, pero que seguramente ocurriría antes, mucho antes que los 10 años de la convertibilidad, ¿ok? Aparecerían los patacones de vuelta, aparecerían los LECOP, los del gobierno nacional que dolarizó. Y finalmente, los costos de una dolarización proselitista, populista, política, y no monetaria, técnica y académica, que es el entorno que debería tener primero y antes que nada. Y ese entorno que debería tener académica, técnica, fue reemplazada por el entorno demagogo, populista, que llevaría a resultados peores. Es tan malo el proyecto que ni siquiera se tomaron el trabajo de darse cuenta de algo básico, que si vos permitís que crean argendólares, se llama técnicamente eso, que es lo que pasó en la convertibilidad, que después dio lugar a los amparos, etcétera, etcétera, y después dio lugar a la especificación asimétrica, primero al corralón y después a la especificación asimétrica, ni siquiera laburaron, no se pusieron a trabajar intelectualmente y después bajar al terreno de la acción. ¿Por qué? Porque eso, ¿cómo podés intentar remediarlo? Pensando y laburando, cosas que no hacen. Primero, primera opción. Como Argentina no tiene instituciones que tengan reputación y credibilidad, necesitarían tener una banca offshore. ¿Qué quiere decir? Que todo el entramado legal, todo el entramado de la justicia, de la dolarización, debería estar bajo ley Nueva York. Y ante la corrida de los argendólares inventados, la casa matriz debería responder con dólares de la casa matriz. Claro, eso no está. ¿Por qué? Porque es una dolarización prebendaria. Es una dolarización que es un traje tailor-made para el sector bancario financiero, para que hagan negocio, no para que la tengan que poner. Hablando en castizo. ¿Ok? ¿Para qué cierro? Ahora, podrían haber, acá se enfrenta un problema, que el 50% de la banca argentina es pública. Entonces, Banco Ciudad, Banco Nación, otros bancos provinciales, eso no tienen equity afuera de ningún owner afuera. Con lo cual ahí aparece la asimetría entre el depositante en el sector privado y el depositante en el sector público. Que obviamente, ¿cómo resolverían los políticos? Siempre en poder e igualdad, o sea, matando y castigando a los dos. La segunda alternativa, ¿cuál sería? Que el profesor Ávila la conoce muy bien.
Bueno, también. Podrían haberse tomado el trabajo de hablar con la embajada americana, a ver si la embajada americana los acercaba a algún senador americano, si los acercaba a la política, si se juntaba con Powell y empezaban a negociar que la Reserva Federal oficiara de prestamista de última instancia y hacer un acuerdo. Bueno, nada de eso está, porque para eso hay que pensar, trabajar y esforzarse. Esto es todo campaña política. Y la tercera opción es encaje fraccionario. Pero el encaje fraccionario mata el negocio de los bancos, de inventar argendólares. Imaginémonos que anoche estabas sentado en el recinto de la Cámara de Diputados, llegaba la votación y había que decir sí o no a la reducción en el impuesto a las ganancias planteado por el gobierno, que ya sabemos alcanza hasta los sueldos de 1.770.000. Estaba sentado ahí. ¿A favor o en contra? Como cumplo con las reglas yo, y soy honesto, sí. Sí. A favor, como Javier. Sí. Como Javier. Gracias. Estos videos son posibles gracias a vos. Podés apoyar este proyecto desde tan solo $5 por mes, desde la opción Unirte o desde los links que encontrarás en la descripción. Además, podés ser parte de los miembros exclusivos del canal, donde cada 15 días voy a hacer una transmisión en vivo solo para quienes sean parte de esta comunidad. Vas a encontrar los detalles y enlaces en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.